Informe viral. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey, soy piloto de aviones 747. Mi canal 74 GR es todo sobre aviación. Muchas gracias a la tripulación del canal por seguir enviándome tantos videos para analizar en esta serie. La forma más fácil de enviarlos es a mi Instagram o puedes enviarlo en el foro de 74 Gear, el cual es gratuito. Entra y comparte tus videos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. ¿Qué? Cuando vi este video por primera vez pensé que era falso, algo que ves en un carnaval, pero al parecer es real. Hay una cosa que no me convence, hablaré de eso en breve. Si no conoces este avión, se llama Cirrus. Es un avión realmente moderno y es genial. No he volado este modelo en particular, sino algunos otros aviones. Son realmente modernos y no tienes que hacer trabajos manuales, que es justo lo que este hombre hace. ¿Lo ves girando la hélice? Así es como se iniciaban los aviones viejos, pero este no es uno de esos aviones. Antes de continuar, tenemos que hablar sobre la estupidez de lo que está pasando. No es la primera persona que arranca su avión y luego se le escapa. La gente comete errores, yo me incluyo. Lo que quiero que noten es que inicia la hélice del avión y luego corre frente al avión en movimiento mientras éste avanza hacia él. Nunca corras frente a una hélice mientras el avión viene hacia ti. Es una manera muy fácil de morir. Ahora hablemos de lo que no tiene sentido en este video. Leí el informe del caso porque pensé que era falso cuando lo vi por primera vez. El piloto dijo que puso el freno de mano. Siempre debes tener a alguien sentado en cabina y no es difícil pisar los frenos de un avión. Es igual al de un coche pero con dos pedales. Podrías conseguir a alguien que no sepa nada. Deberías estar con un piloto, pero podrías buscar a alguien que no sepa nada de aviones y decirle, pisa los pedales y quédate así hasta que me suba al avión. Y te preguntas, ¿en qué parte del avión pondrías a alguien que está en la aeronave pero sea completamente inútil? Lo pondrías en el ala, no en el asiento. Estaría de pie en el ala. Lo que realmente llamó mi atención fue el cierre de las puertas. Las puertas de este avión son como las de un Lamborghini. De hecho, son geniales, pero se necesita fuerza para cerrarlas. No se cierran fácil. Pero cuando el motor arranca, notas que ambas puertas se cierran. Observa. Notarás que algo cae y luego cae algo más justo aquí. Es una persona. Significa que la persona estaba de pie o haciendo algo, pero no estaban en el asiento del avión. He volado el Cirrus un par de veces antes, los asientos son bajos. No vas a saltar rápido del avión. Digo que si tuvieras una situación de código marrón podría pasar, pero no creo que fuera el caso. Pero luego ves que ambas puertas se cierran. Eso significa que hay personas sentadas en los asientos. No estoy seguro de que hubiera alguien sentado a la izquierda porque no puedes verlo muy bien en el video. Pero sí había alguien en el ala derecha porque cayó de ahí, incluso si esa persona no supiera nada de aviación. Parecía una persona adulta. Pudiste pedirle que ponga los pies en los pedales y no moverse. Bastante simple. Mira de nuevo. Arranca el motor. Él corre delante del avión. Ambas puertas se cierran. Salta sobre el ala y lucha por abrir la puerta, que de nuevo es una puerta que abre hacia arriba. Es muy simple. Bueno, les prometo que averiguaré cómo se abre la puerta de este avión y no será tan difícil. Con la puerta abierta, pudo entrar de cabeza y poner sus manos en los frenos. No hubiera sido la mejor forma de detener el avión, pero hubiera funcionado hasta tener algo mejor, como apagar el motor o algo así. No estoy seguro de si había alguien en el asiento izquierdo, pero sigue siendo muy raro. En la aviación siempre tienes que pensar en lo que está por venir, qué podría pasar. En este caso, tenías a un adulto que estaba parado en el ala derecha. Podrías haberle pedido pisar el freno y en el caso de que la persona en el asiento izquierdo tenga algún problema y no pueda pisar los frenos, la persona de la derecha podría reemplazarlo. Bien, veamos qué sigue. Es un aterrizaje de cangrejo muy difícil. Muy bien hecho. Lindo. Muy bien hecho.
Desde el exterior parece un aterrizaje con viento cruzado. Para los pasajeros fue un aterrizaje tal vez accidentado. Las alas del avión se balancean porque el piloto trata de mantener el tren de aterrizaje principal alineado con el centro de la pista. Y la velocidad del viento está cambiando, por lo que tiene que hacer correcciones continuamente. Es bueno tener la mano en el acelerador y la otra en el yugo. Así continúas haciendo las correcciones para mantener el tren de aterrizaje alineado. Se acerca a la pista de lado. Eso se conoce como un cangrejo. Es la forma más segura y posible de volar aviones con este tipo de ala. Con un avión más pequeño puedes hacer control cruzado, en el que sumerges un ala en el viento y pisas el timón. Eso hace que el avión siga recto por la pista de aterrizaje. Funciona en aviones más pequeños, pero en los aviones comerciales grandes con este tipo de diseños de alas no es la mejor forma de hacer aproximaciones. Mencioné en el video del A380 que no les fue muy bien en el aterrizaje del cangrejo. Mira lo que pasa aquí. El piloto desciende, se queda en el cangrejo y aterriza en el cangrejo. El impulso del avión hace que se desplace directamente por la pista. Al mirarlo de nuevo, notas que el piloto mueve el timón para enderezar el avión, pero no del todo. Mira el ángulo en el que toca el suelo y después es un aterrizaje normal. Los aterrizajes con viento cruzado son una lucha para los pilotos que están comenzando y de hecho también cuando trabajas en aerolíneas pasan muchas cosas. Tienes ambas manos haciendo algo, ambos pies haciendo algo y tus ojos están mirando todo, interpretando información y haciendo las correcciones apropiadas muy rápido. Si eres piloto, es algo que practicas a medida que avanzas en tu carrera. Algunos aterrizajes serán geniales, otros serán malos, pero si aprendes de todos, te harán mejor piloto. Algo que es importante si realmente quieres ser un buen piloto de aerolínea es saber sobre este tipo de aterrizajes. Si es un gran aterrizaje, necesitas llevarte el crédito por tu habilidad aérea. Si el aterrizaje es terrible, necesitas encontrar una buena excusa de por qué no fue tu culpa. Yo estornudé, el copiloto estornudó, hacía viento, no hacía el suficiente. Necesitas un montón de excusas porque un verdadero piloto comercial siempre tiene excusas de por qué no salió increíble. Muy bien, veamos el siguiente. Uf, eso no es fácil de hacer. Hombre, no es fácil aplastar un 747 contra el suelo de esa forma y hacerlo rebotar en el aire. He hablado de eso en el juego Microsoft Flight Simulator que jugaba. Un 747 no rebota tan fácil. Lo digo porque he pasado por aterrizajes terriblemente duros y nunca rebotó en el aire. Hay cosas sobre este aterrizaje que me interesaron. Si miras las chimeneas del fondo y de donde sale el humo cuando los neumáticos tocan tierra, da la impresión de que el viento sopla de izquierda a derecha. Pero cuando ves aterrizar el avión, ves que el ala izquierda está más abajo del suelo. Significa que están corrigiendo a la izquierda porque el viento los empujaba. Mira lo que sucede cuando rebotan en el aire. La cola va con el viento. La cola del 747 es enorme. Cuando empecé a volar 747s, pensé que el viento cruzado no era gran cosa. Volamos un avión enorme. Un pequeño viento cruzado no lo estropeará. No es verdad. El timón es enorme. En uno de mis primeros aterrizajes con viento cruzado en el 747, estaba yendo a Miami y descendí. Puse la corrección de viento cruzado en el timón a unos 20 o 30 pies. Es muy alto cuando hay viento cruzado fuerte. Y después, cuando puse la corrección, con el timón enderezado y alineado en la pista cuando parecía que iba bien, todavía quedaban 30 pies por recorrer con ese viento fuerte. Comenzó a empujarnos fuera de la pista. Creo que llevaba, no sé, 2 semanas pilotando el avión y no me di cuenta de cómo terminaría. Parece que el piloto pisa el timón cuando están en el aire. No mucho, pero hay dos posibilidades de lo que sucede. Un escenario. No podemos ver el avión por estar fuera de cuadro al tocar tierra, pero cuando el avión golpea el suelo, y literalmente me refiero a que golpea el suelo, el impulso lleva la parte trasera en esa dirección. O el piloto pisa el timón más de lo que parece en el video. El timón se encuentra en la parte de atrás. Se usa para mover la parte trasera del avión a la izquierda o derecha y para aterrizajes con viento cruzado. Y parece que la cola del avión se mueve mucho hacia la izquierda. Sin embargo, el avión no se estabilizó verticalmente o de lado cuando se aproximaron. Algo que aprendí en la escuela de vuelo que sé que a muchos les enseñan y que creo que es un hábito terrible
Pero mientras estás en la escuela tienes mala gestión de energía. Entras demasiado rápido. Yo lo hacía todo el tiempo. Llegas muy rápido y cuando estás a 40 pies de la pista, tu instructor dice que cortes la energía, así que bajas la potencia hasta el final y luego dejas que el avión se deslice y aterrice. Lo que pasa es que si adquieres ese mal hábito y vuelas jets, harás exactamente lo mismo. Si haces eso en un jet como este, a los 40 o 50 pies y cortas la energía al final, tu aterrizaje se ve así. No sé qué pasó porque no estaba en la cabina, pero pudo ser una racha de viento masivo o algo por el estilo. He tenido aterrizajes muy duros. Nunca vi un avión rebotar así, especialmente a este tipo de aviones. Creo que cortaron la energía, entraron luego en ángulo, cortaron la energía, cayeron del cielo y rebotó en el aire de esta forma. Realmente fue un aterrizaje forzoso y es difícil hacerlo en un avión tan grande. Bien, veamos el siguiente. Obviamente no soy cineasta, como ves tengo diferentes maneras, muchas maneras incorrectas de hacer las cosas. Pero si fuera yo el que hiciera el video, necesitaría grabar con el teléfono en 13 ángulos distintos para filmar un motor. Algo que me gusta de este video y que quiero compartir con los pasajeros temerosos es que puedes ver que lo que cubre el exterior del motor se desvió, ¿cierto? Y eso ciertamente crea mucha resistencia. No sé si el motor se va a apagar o qué puede pasar exactamente, pero toda esta carcasa está alrededor del exterior del motor y no es gran cosa. Es como conducir un coche con paracaídas. Solo necesitas gasolina extra para llegar a tu destino. Me pasó algo así, no tan dramático, pero muy similar cuando estaba en la escuela. Tenía mi primer vuelo multimotor. Aparentemente, las puertas del avión necesitaban cerrarse de golpe. Yo no sabía y el instructor no me lo dijo. Así que cuando despegamos, la puerta se abrió de golpe. No es lindo ver que una puerta se abre una vez despegas. Ahora, lo que el instructor me dijo, y probablemente esos pilotos saben, es que lo primero que quieres hacer es volar el avión. Y los pilotos con este motor, haciendo lo que sea que hagan, es algo que ellos saben. Así que si estás volando, sucede algo similar y ves la parte del motor así, pero el avión sigue volando, no debes preocuparte. Los pilotos saben que su prioridad es volar la aeronave, por lo que agregarán más potencia, justo la que necesitaba con mi puerta abierta. Necesitaba eso para llegar a la pista, pero llegué a la pista y no fue tan grave. Y me alegra que mostraran que llegaron a la pista al final del video. Para aquellos que son voladores temerosos, pueden ver que todo salió bien. En lo único que debes concentrarte y tener en cuenta si estás en esta situación es escuchar los anuncios de los asistentes de vuelo, escuchar los anuncios de los pilotos y no girar la cámara 13 veces diferentes al filmar antes de enviármelo. Excelente, veamos el siguiente video. Натягло веселье. 2 мили. На жопу возьми. Смотри, как тащит его, а? Блядь, что делается? Оценка. Съел. Вот это ж май, а? Садись. 280. Руки на штурвал. 270. 260. 70 высота. 260. 60. 270. 40. 270. 270. Высота 30 метров. 270. 20. 265. 260. 255. 250. 240. Скоро. Снятый с упора. Газ Alguien me envió este video a mi Instagram preguntando por qué ellos volaban tan bajo al acercarse. No supe por qué hicieron eso, pero hay cosas técnicas extrañas y algunos malos hábitos que quiero enseñarles, para que ojalá no adquieran el mal hábito de hacer estas cosas. Lo primero que debemos observar es la mano izquierda del piloto.
Está disminuyendo la potencia para atrás. Creo que es extraño que esté separando la potencia del medio o de los exteriores del avión, pero no soy ingeniero aeroespacial. No sé por qué hace eso. Podría ser beneficioso hacerlo en este modelo de avión, pero generalmente querrás mantenerlas juntas. Algo que me llamó la atención es el cúmulo que tiene en sus diminutas ventanas. No tengo idea de qué es eso, pero espero que sea algo genial como un láser o que tiene que estar arriba porque hay muchas cosas. Bromeé durante el Hollywood vs. Reality de Con Air sobre que nunca vi un piloto con una tonelada de basura en el tablero. Obviamente esto no es basura. Algún uso deben tener esas cosas, pero son muchas cosas para tener en el tablero. No sé qué es todo eso y asumo que deben estar ahí. Tiene GoPros y otras cosas montadas, pero hay algo grande en el medio. Sin embargo, se me hizo divertido porque nunca vi tantas cosas sobre el tablero. Volviendo a las manos, el piloto quita sus manos del acelerador y la devuelve al yugo. Es un muy mal hábito, sobre todo si necesitas agregar energía. El medio segundo extra de pasar del yugo al acelerador podría hacer la diferencia. No me explico por qué sigue acelerando. Estoy seguro de que alguien me va a explicar en los comentarios por qué eso es bueno para este avión. En el 747, incluso al apagar un motor, tiramos del acelerador hacia atrás. Apagamos un motor, subimos la palanca del acelerador de nuevo y los mantenemos en línea recta. Porque si unos los tienes atrás, los del medio adelante y otros atrás, y necesitas dar potencia completa, te acercas rápido cuando la mano está sobre el yugo. Te acercas rápido, agarras solo el del medio y lo empujas arriba. Puedes acelerar dos de los cuatro motores en funcionamiento. Si sabes por qué hacen esto, por favor, házmelo saber en los comentarios. No sé por qué y no podía investigar tanto para explicar por qué un piloto haría esto. No tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad. Tal vez hay algo específico en el avión por lo que lo hizo hacer esto. Para mí tiene más sentido mantener los aceleradores juntos y tener la velocidad necesaria para hacerlo. Lo vimos reducir la potencia antes de tiempo. Ahora agrega potencia porque está muy cerca de las casas. No es tan grave. Todos lo han hecho. Se ve cerca de las casas, pero es difícil estar seguro sin estar ahí. Escuché una llamada de 500 pies. Está bajo para la distancia que tiene respecto a la pista. Otro mal hábito que podría desarrollar o tal vez intenta hacer, pero está muy bajo, plano y está aterrizando al principio de la pista. Si tiene un mal funcionamiento, sus opciones son realmente limitadas. Aumenta su riesgo innecesariamente. Si no viste el video anterior del avión que trata de aterrizar al comienzo de la pista, donde el piloto calculó mal y chocó contra la ladera de una montaña, es posible que pase. Si tuviste una falla en el motor y quieres aterrizar al principio de la pista, no tienes mucha velocidad o impulso, tienes el tren de aterrizaje, los flaps abiertos y todo preparado para aterrizar, significa que tomará unos segundos agregar más potencia y si acabas de perder un motor, perderás potencia e incrementarás el arrastre. Así que al aterrizar al comienzo de la pista, se limitan tus opciones. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.